Ahí está. Ya, entonces, lo que yo les voy a comentar hoy día tiene que ver con la preeclampsia y algunos mecanismos o los principales mecanismos fisiopatológicos asociados a la preeclampsia dentro de lo que se conoce, ¿ya? Eh, y principalmente, ¿ya? Lo que yo les voy a mostrar tiene que ver con los mecanismos que se han estudiado asociados a las alteraciones en el proceso de placentación o las alteraciones en la formación de la placenta que derivan también en complicaciones principalmente de tipo vascular e inflamatorio ya en las placentas con preeclampsia y que de donde se puede derivar eh, prácticamente toda la sintomatología, ¿cierto? Y los eventos asociados al desarrollo de la enfermedad. Ahora, para partir, la, el proceso de placentación ¿ya? Inicia desde que se produce el proceso de placentación, ya deriva de la implantación del blastocisto, ¿cierto? En la pared del útero. Esta implantación del blastocisto ocurre por una serie de mecanismos e interacciones entre las células involucradas, que incluyen la propia célula de blastocisto y las células endometriales o de la adhesiva, ¿ya? Y luego de la implantación, inmediatamente viene la invasión del trofoblasto, ¿ya? La transformación del citotrofoblasto, ¿cierto? En citotrofoblasto invasivo, que hace que la invasión del trofoblasto llegue hasta nivel miometrial y eso permite que la inserción del blastocito también se realice de manera correcta y que luego una placenta se desarrolle de la manera adecuada, ¿ya? Cualquier alteración en estos mecanismos pueden derivar en pérdida del proceso gestacional, pérdida temprana o intermedia del proceso gestacional y obviamente en una mala presentación que va a derivar en insuficiencia placentaria, ¿ya? Que puede dar origen a la preeclampsia, que es lo que más nos interesa ahora, y la preeclampsia asociada a restricción del crecimiento. Y está detrás también de todo, de los desórdenes hipertensivos durante la gestación, ¿ya? Producto de que un mal desarrollo de la placenta finalmente impacta en generar un aumento en la resistencia uteroplacentaria, ya que finalmente que también deriva en aumento en la resistencia eh, vascular sistémica materna y por lo tanto genera la hipertensión, ¿ya? Que, que es típica, ¿cierto?, de la preeclampsia. Y las complicaciones que produce eso obviamente pueden ser muy significativas para el desarrollo del feto. En los casos más severos ya puede haber muerte fetal, ¿ya? Y también se asocia a restricción del crecimiento, a prematurez, ¿cierto? Eh, y por otro lado, hay complicaciones que se pueden dar a largo plazo, ¿ya? En estos recién nacidos, en su vida inmediata o en su vida posterior, ¿ya? La sola prematurez obviamente tiene su impacto en el neonato, pero también se sabe en la actualidad de que los nacidos de gestaciones con preeclampsia eh, pueden tener más probabilidad de desarrollar posteriormente enfermedades crónicas no transmisibles y, y de manera con cada vez mayor evidencia ya se ha ido documentando que, por ejemplo, alteraciones de tipo cognitivo o tipo neurológico en la vida adolescente o en la vida adulta se han podido asociar también con gestaciones desarrolladas en condiciones de preeclampsia, sobre todo en preeclampsia severa, ¿no?
Entonces, los impactos de esta enfermedad son significativos durante la gestación, en el periodo perinatal y también en la vida posterior, ¿ya? Y es una preocupación importante a nivel médico y a nivel de equipos de investigación, porque la preeclampsia sigue teniendo una incidencia relevante, independiente incluso del grado de desarrollo que tengan los países. Ya, por ejemplo, entiendo yo que en Estados Unidos la incidencia de preeclampsia sigue siendo entre un 5 y un 8% de todos los embarazos, eh, alrededor del 5% más o menos en diversos países desarrollados, y en otros países menos desarrollados incluso las incidencias pueden ser mayores. Por ejemplo, en México entiendo que la incidencia de preeclampsia es particularmente elevada, ¿ya? Entonces pueden haber eh, diversos mecanismos involucrados en que este proceso inicial de implantación, placentación se vea alterado, eh, y eso derive en una placentación insuficiente, ¿ya? Y dentro de esos mecanismos, uno de los que se han estudiado con más detalle y donde hay más, yo diría que mayor seguridad, digamos, que es un mecanismo que está involucrado, es lo que tiene que ver con la presencia de factores antiangiogénicos, ¿ya? Que limitan el correcto desarrollo de la placentación y la remodelación de vasos a nivel uterino, ¿ya? Hay que destacar que todo este proceso de implantación y placentación, sobre todo en la etapa inicial, tiene que ocurrir de la mano con la activación de mecanismos proangiogénicos, ¿ya? Que permiten primero la multiplicación de vasos sanguíneos a nivel uterino, y luego permiten la remodelación también de estos vasos sanguíneos para que se produzca la irrigación adecuada a la placenta en desarrollo y luego a la placenta ya formada. Entonces, el desbalance entre los factores angiogénicos y proangiogénicos se ha visto que está detrás ya del desarrollo de patología, en general de patología hipertensiva y en particular de la preeclampsia, ¿ya? Cuando estos desbalances se producen tempranamente durante el proceso gestacional. Bueno, en este esquema simplemente se muestra en etapas lo que va ocurriendo para que ocurra una placentación adecuada, ¿ya? Y se destaca acá el proceso de invasión del trofoblasto, ¿ya? Al día 7-8 posterior a la fertilización, ¿ya? Es cuando comienza esta invasión del trofoblasto. Estas células del citotrofoblasto se multiplican, ¿cierto? Y se fusionan y forman esta masa multinucleada celular de sincito trofoblasto que comienza a invadir la pared uterina, ¿ya? Al interior del trofoblasto se comienzan a formar lagunas, ¿ya? Y este trofoblasto invasor rompe literalmente los vasos sanguíneos, los capilares maternos, y esta estructura empieza a verse sumergida en sangre materna, y acá en estas lagunas empiezan a llegar nutrientes desde la sangre materna, y posteriormente ya se comienza a formar, comienza a producirse una invasión ahí de células fetales que van a dar origen a los capilares, ¿ya? Fetales que luego se forman, ¿cierto?, en estas vellosidades, que es donde se produce el intercambio de gas y nutrientes entre sangre materna y sangre fetal. Entonces, lo que se ha propuesto ya hasta este momento es que incluso en esta etapa inicial de invasión del trofoblasto, es donde se produciría un desbalance, como les decía, de factores proangiogénicos en favor de los factores antiangiogénicos, ¿ya? Que limitaría este proceso de invasión del trofoblasto, ¿ya?, en estas etapas iniciales del proceso de desarrollo, y luego eso derivaría en una formación insuficiente de capilares fetales placentarios, ¿ya? Entonces, una placenta que no tiene suficiente capilares o no tiene un desarrollo vascular normal,
genera una mayor resistencia, ¿ya? Y de eso deriva la hipertensión que se produce a nivel materno. Entonces la placenta, ¿cierto? Bien desarrollada, tiene suficiente vellosidades coriónicas, ¿ya? Genera un ambiente de baja resistencia al flujo, ¿ya? Por lo tanto acá se produce un flujo uteroplacentario adecuado y cada vez mayor, ¿cierto? Para permitir el aumento del desarrollo del feto, el aumento del gasto cardíaco fetal. Y se liberan también desde estos vasos sanguíneos placentarios factores angiogénicos y vasodilatadores que permiten mantener esta placenta con una baja resistencia, ¿ya? Si esto no se desarrolla de manera adecuada, va a haber un aumento en la resistencia vascular y eso va a restringir el flujo útero-placentario, ¿ya? Por lo tanto, si hay menos flujo útero-placentario, hay menos cantidad de nutrientes y de oxígeno presente en este intercambio, ¿ya? Placentario. Por lo tanto, el feto ya se adapta o se trata de adaptar a esa condición y de ahí es que se deriva la restricción del crecimiento producto de tener o de disponer menos cantidad de oxígeno y de otros nutrientes, ¿ya? Esto es más o menos lo mismo, ¿ya? Acá lo que se muestra es lo que ya les decía, ya que en un proceso de invasión del trofoblasto normal, estas células de trofoblasto, el citotrofoblasto, llega hasta nivel miometrial, ¿ya? El trofoblasto extravellositario, ¿ya? Llega hasta el nivel miometrial, ¿ya? Y hasta este nivel miometrial se produce remodelación de vasos sanguíneos, de arterias espirales uterinas, para permitir un adecuado aporte un adecuado flujo, ¿ya? Y un adecuado aporte de gases y nutrientes, obviamente, a este intercambio que se produce entre sangre materna y sangre fetal. Sin embargo, en la preeclampsia se ha visto, ya por estudios, ¿cierto?, que se hacen en placentas de gestaciones con preeclampsia, ¿ya? Se ha podido ver de que esta invasión del trofoblasto y en muestras también en biopsia uterina obtenida desde mujeres con preeclampsia, ya se ha podido ver que esta invasión del trofoblasto se restringe a nivel de la decidua, ¿ya? Entonces hay menos remodelación de vasos sanguíneos maternos, con lo cual se restringe el flujo, ¿ya? Se restringe el flujo y aumenta la resistencia a nivel placentario y eso es lo que tiene como consecuencia el aumento de la presión materna, la hipertensión materna, ¿cierto? Y todos los desórdenes sistémicos asociados también a ese aumento en la presión. Entonces, esto se compara acá a lo que ocurre en un estado de no embarazo. Obviamente hay una continuidad de vasos sanguíneos miometriales residuales u endometriales. Y en el estado de embarazo normal hay una remodelación de vasos a nivel decidual principalmente, pero el trofoblasto llega, ¿ya? El trofoblasto extravellositario llega hasta el nivel del miometrio. En una preeclampsia, en una gestación con preeclampsia o restricción del crecimiento, hay una restricción de la invasión del trofoblasto hasta la adhesiva, ¿ya? Entonces hay menos remodelación de vasos sanguíneos y por lo tanto hay una restricción de flujo, ya producto de que hay menos disponibilidad de vasos sanguíneos maternos, básicamente, de que estén disponibles para aportar, ¿ya? Esa sangre que se necesita, ¿ya? En aumento durante la gestación. Entonces hay varios factores que limitan o que modulan, ¿ya? Las capacidades de este trofoblasto extravellositario, ¿ya? Acá estos son
factores que se proponen, obviamente, que regulan la capacidad invasora que tiene, o de migratoria que tiene este trofoblasto extravellositario, ¿ya? Y estos son varios de los factores que todavía están en estudios para entender por qué, ya, porque la pregunta es por qué la invasión del trofoblasto se restringe a la decida y no llega hasta el nivel miometrial, ¿ya? Y son varios los factores que se han podido investigar, ¿ya? Entre esos factores químicos, como por ejemplo se muestran acá, hay diferentes citoquinas, factores de crecimiento y hormonas que estarían participando en este mecanismo de invasión del trofoblasto. Dame un minuto que tengo que colocar algo aquí. Un segundo. Ese tampoco. Ese tampoco. Ya. Factores de crecimiento, ¿ya? Por ejemplo, uno de los más estudiados, ¿ya?, es el factor de crecimiento de endotelio vascular, el VEGF, ¿ya? Y se tiene, o se sabe bastante, ¿ya?, sobre el VEGF en cuanto a que es un factor de crecimiento fundamental para que el proceso de invasión del trofoblasto y la posterior, la angiogénesis y la placentación ocurra de manera adecuada, ¿ya? Entonces, se ha visto que es uno de los factores que está alterado o está disminuido en cuanto a su acción, ¿ya?, en las gestaciones con preeclampsia. Entonces, ese es uno de los factores relevantes, ¿ya? Y de ahí los factores antiangiogénicos apuntan a disminuir la acción de este VEGF, ¿ya? Hormonas varias ya involucradas en permitir una invasión del trofoblasto adecuada, por ejemplo, la gonadotrofina coriónica humana, ¿ya? También se ha visto el factor de crecimiento placentario, ¿ya?, otro factor también involucrado. Células, interacción con otras células. Por ejemplo, acá se mencionan las células natural killer, ya que son parte del sistema inmunitario materno, ¿ya? También ahí hay toda una teoría ya en cuanto al desarrollo de la preeclampsia, de que tendría que ver con alguna alteración de tipo de tipo inflamatorio y también inmunológico, ¿ya? Que llevaría a que se genere esa restricción de la invasión, ¿ya? El oxígeno, ¿ya?, también lo destacaría yo como un factor relevante, porque la angiogénesis misma, ya, y la remodelación de vasos para que se permita una placentación adecuada es un mecanismo que también depende de que exista la capacidad de censar la cantidad de oxígeno que hay en el tejido, ¿ya? Entonces, de alguna manera, las concentraciones parciales de oxígeno ya en el propio tejido útero-placentario determina también o genera señales, ya, que permiten que la invasión del trofoblasto se produzca de manera adecuada. Y lo que se estudia ya en la preeclampsia, que es una de las enfermedades a nivel obstétrico, ya, que más se han estudiado y se siguen estudiando, ¿ya? Lo que se estudia es básicamente el saber por qué estos mecanismos pueden no estar funcionando de manera temprana, ya, para que se genere una restricción de la invasión y una posterior presentación de manera inadecuada. Entonces, tempranamente ya se produce esta alteración de la invasión del trofoblasto, y de ahí se genera todo, o se desencadena todos los efectos que posteriormente impactan a la placenta, al feto, ya, y a la madre,
en cuanto a los síntomas que se conocen de la preeclampsia, ¿ya? Entonces, si hay una alteración de la invasión del trofoblast, se produce una hipoxia placentaria. La hipoxia placentaria obviamente restringe la cantidad de oxígeno disponible para el feto. Hay restricción del crecimiento, ¿ya? Hay alteraciones vasculares placentarias, que acá se ponen como que la hipoxia placentaria genera alteraciones como infartos placentarios. Obviamente puede derivar de eso, pero acá hay una flecha, digamos, para ambos lados, en el sentido de que las alteraciones vasculares placentarias también tienen que ver con la generación de esa hipoxia, ¿ya? Pero por otro lado, todos los factores o todas las alteraciones a nivel placentario derivan en alteraciones maternas, principalmente por enfermedad endotelial o disfunción endotelial, ¿ya? Y eso es lo que finalmente se diagnostica, ¿ya? Es decir, lo que se detecta, la hipertensión y la proteinuria materna, es una consecuencia de toda una alteración y de todos estos mecanismos disfuncionales que se producen tempranamente, finalmente llevan a que se gatille la hipertensión y la proteinuria materna y después otros síndromes más graves, ya como la eclampsia, el síndrome HELP, etc. Entonces, una de las problemáticas de la preeclampsia que hace que todavía sea foco de mucho estudio y de atención por parte de los equipos médicos y científicos es que el diagnóstico ya es absolutamente tardío, ¿ya? Es decir, cuando ya se diagnostica la hipertensión y se suma la proteinuria, tenemos la enfermedad totalmente desatada, ¿ya? Y todas las alteraciones que se produjeron a nivel útero placentario y a nivel fetal ya están ocurriendo, ¿ya? Entonces, simplemente lo que se hace, ¿cierto?, al diagnosticar es controlar lo mejor que se pueda a la paciente para lograr prolongar la gestación lo más que se pueda, ¿cierto?, y evitar, por sobre todo, la prematurez o la prematurez extrema. ¿Mm? Pero no hay forma de contrarrestar, ¿ya?, la patología, porque ya todos los eventos moleculares, celulares ocurrieron, ¿ya? Y finalmente la consecuencia de todo eso, ¿ya?, es la hipertensión materna y la proteinuria. Entonces, este es un trabajo, una revisión importante en cuanto a que abarca desde la génesis de la enfermedad para tratar de entender cómo ocurre la enfermedad y proponer nuevas estrategias terapéuticas y diagnósticas, ¿ya? Y aquí se puntualizan algunos aspectos muy relevantes de la preeclampsia en cuanto a qué es lo que preocupa y hacia dónde va también la investigación en este tema. Bueno, se establece, ¿cierto?, de que la forma de diagnóstico sigue siendo la hipertensión más la proteinuria. Como ya les decía, se caracteriza por una placentación alterada, isquemia placentaria. Hay una alteración en la remodelación de la arteria espiral materna. Hay estrés oxidativo, eso es muy importante destacar, ya que además de este desbalance antiangiogénico versus factor angiogénico, se genera estrés de tipo oxidativo, ¿ya?, que va a generar impacto en esta interfase materno-fetal, en la placenta principalmente. ¿Sí? Hay liberación hacia la circulación materna de estos factores oxidantes, oxidativos y también antiangiogénicos, lo cual genera ya durante la gestación el daño a nivel endotelial materno y el daño en diversos órganos maternos, ¿ya? La presencia de altos niveles de factores antiangiogénicos, ¿ya?, y bajos niveles de factores proangiogénicos se ha establecido como un biomarcador útil para la detección temprana de la preeclampsia, ¿ya? Estos biomarcadores, ¿ya?, es decir, estas moléculas que se pueden detectar en sangre materna, se han propuesto como mecanismos o herramientas de diagnóstico temprana, ¿ya? Y se siguen probando en ensayos clínicos y ya incluso existen
métodos disponibles comercialmente para analizar en sangre estos biomarcadores antiangiogénicos, ¿ya? El problema es que estos sistemas de detección temprana de factores antiangiogénicos todavía no están disponibles para la población en general, ya porque son sistemas caros, ya son test, digamos, que todavía son demasiado caros para aplicar en población en general. Por lo tanto, se siguen estudiando cómo poder, ¿ya? Generar estos test diagnósticos que sean más asequibles a la población en general. Se menciona acá ya que algo que se puede establecer como que puede ser preventivo es la recomendación o la utilización de aspirina, ¿ya? En población de alto riesgo. Todavía hay una discusión ahí, ya entiendo yo que todavía se analizan a nivel clínico poblaciones grandes de pacientes para efectivamente saber si la aspirina es un factor que pueda disminuir ya los riesgos del desarrollo de preeclampsia, pero entiendo que al menos en poblaciones de riesgo parece ser útil. Y se estudian ya diferentes otros tipos de mecanismos para buscar estrategias de diagnóstico que incluyen, por ejemplo, el estudio de RNA de interferencia, de moléculas inhibitorias, ya de factores que influyen en la disfunción placentaria, etcétera. Ya, pero es un campo, todavía en amplio estudio para lograr primero entender cómo que ocurren las alteraciones y luego poder establecer alguna estrategia terapéutica, ¿ya? Y dentro de las mayores preocupaciones ya está los efectos a largo plazo que tiene la enfermedad, ya como enfermedades cardiovasculares y enfermedad renal en las mujeres que desarrollan preeclampsia, ¿ya? Y acá, como yo le voy a mostrar en un rato, hay una preocupación también sobre los potenciales efectos a nivel cerebral materno que tiene la enfermedad. No tan solo porque puedan ocurrir eventos como la eclampsia, ¿cierto? Los convulsiones, etcétera, sino también porque a posterior ya se pueden producir problemas de tipo neurológico, cognitivo, ¿ya? A largo plazo, o podría incluso asociarse la preeclampsia con el desarrollo también de enfermedades neurodegenerativas, ¿ya? Posteriormente en pacientes que tuvieron la enfermedad. Bueno, los factores de riesgo para la preeclampsia, ya entiendo que ya también son bien conocidos, ya tener una historia familiar de preeclampsia, por lo tanto hay un factor genético familiar aquí asociado al desarrollo de la enfermedad, al menos en algún porcentaje de los casos. Ser primigesta, ya embarazo múltiple, edad avanzada, edad extrema, ¿ya? En realidad de desarrollo de la gestación, ¿ya? Pero sobre todo en edades avanzadas, donde hay cada vez un mayor porcentaje de la población, ¿cierto?, que se embaraza a edades mayores. Eso lleva a la preocupación también de que potencialmente pueda incluso ir en aumento los porcentajes de desarrollo de preeclampsia. Comorbilidades varias, ya la diabetes mellitus, tener ya hipertensión, la obesidad, que también es otra preocupación en nuestra población importante, problemas renales, ya tienen que generar un impacto también, o son un factor de riesgo ya para poder desarrollar preeclampsia. Aquí ya destaco yo algo que siempre llama la atención, ¿ya? En cuanto a los factores que disminuyen el riesgo de preeclampsia, y uno se ha visto que es el consumo de tabaco, ¿ya? Y la verdad que nunca se le da mucha promoción a eso, ya, porque obviamente es contraproducente decirle a la embarazada de que sería saludable que fumaran, ¿ya? Pero efectivamente hay estudios que han mostrado de que las mujeres fumadoras, ¿ya?,
durante la gestación hay un menor riesgo de desarrollo de preeclampsia. Obviamente que no se sabe por qué, ¿ya? Es que eso ocurre, ¿ya? Pero ahí hay algo, ¿ya? Que genera de que la preeclampsia sea menos proclive, que ocurra en mujeres que fuman, ¿ya? Durante la gestación. Y la cohabitación sexual prolongada, eso tiene que ver ya con también algunos factores asociados al rol paterno, ya que tiene la preeclampsia. De hecho, también hay toda una línea de estudio asociado a la influencia del padre, ¿ya? En el desarrollo de diversas enfermedades, entre eso la preeclampsia, ¿ya? En el sentido de que se ha podido establecer de que hay padres que pueden predisponer, ¿ya? Para el desarrollo de preeclampsia en sus parejas, ¿ya? Y eso tendría que ver con ciertos factores genéticos hereditarios, ¿cierto? Que pueden llevar a aumentar el riesgo. Entonces, diversos factores, ¿ya? Sistema inmunológico, factores genéticos, el estrés oxidativo, diversos factores o estresores, ¿ya? En el ambiente uterino pueden llevar a la generación de esta disfunción placentaria. Y eso deriva en la restricción del crecimiento fetal. Durante el desarrollo de esta disfunción placentaria se liberan factores antiangiogénicos como estos que se mencionan acá, ya que son los más conocidos, SFLT1 y S-endoglina, ¿ya? Dos factores solubles, es decir, que pueden encontrarse en la sangre y que son antiangiogénicos, ¿ya? Estos factores, ¿ya? Circulan en sangre materna y tendrían que ver también con el desarrollo de diversas alteraciones sistémicas maternas como la hipertensión, la proteinuria y complicaciones de diversos órganos como problemas hepáticos y problemas a nivel cerebral. Entonces, como se ve, la preeclampsia es una enfermedad multisistémica cuyo diagnóstico, como les decía, es tardío, ¿ya? Al diagnosticarse por la hipertensión con más la proteinuria, ya tenemos todo este mecanismo desatado con anterioridad, por lo tanto, lo que se hace es básicamente controlar, ¿cierto? Y tratar de prevenir la muerte materna y la muerte fetal. ¿Alguna duda? ¿Sí? No, profe, por el ¿Cómo momento. vamos? ¿Todo bien? Ya. Okay, voy a tener que volver a revisar la clase porque igual a mí personal me cuesta un poco entender el principio cuando hablo de la embriología. Ah, sí, bueno, eso lo puse así nomás rápido porque es parte un poco de recordatorio de de dónde deriva la placenta, ¿cierto? Pero lo importante es tener claro de que obviamente hay una serie de eventos ahí moleculares que ocurren ya para que la implantación y la placentación ocurran de manera adecuada, ¿ya? Y cualquiera de esos efectos o esos mecanismos ya puede verse alterado de manera temprana y eso derivar en una mala placentación, ¿ya? En una placentación inadecuada, como se muestra acá, ¿ya? Y los factores que influyen en eso pueden ser diversos, ¿ya? Como les decía, hay factores genéticos, pero sobre todo hay factores, lo que se llaman factores ambientales, es decir, el propio tejido materno ya puede generar factores que predispongan al desarrollo de esta mala placentación, ¿ya? Como por ejemplo el tener diabetes, la obesidad, el ya ser hipertensa o prehipertensa, es decir, tener algún grado ahí de disfunción vascular, ya eso predispone para que la placentación no ocurra de manera adecuada, ¿ya? Entonces hay una disminución del flujo placentario, ahí se suma el estrés oxidativo, ¿ya? Y estas alteraciones tempranas van a derivar en esta restricción del crecimiento, ya que se da en buena parte de los fetos de madres con preeclampsia, ¿ya? Y como les mencionaba, en circulación, es decir, en la sangre materna hay una serie de factores antiangiogénicos
ya que se encuentran presentes y se destacan estos dos, SFLT1 y S-endoglina. Y se destacan estos dos porque estos son los que se miden o se detectan ya en estos kits de diagnóstico de preeclampsia que actualmente existen disponibles, que como les digo, algunas empresas los venden, pero todavía son muy caros ya, para que puedan ser implementados en toda la población, ya, pero se pueden detectar estas moléculas en sangre materna en una etapa temprana, ya, antes del diagnóstico clínico que se hace de la preeclampsia. ¿Ya? Y estos factores, más otros, ya tendrían que ver, por ejemplo, la propia disminución de factores angiogénicos como factor de crecimiento placentario, VEGF. Eso llevaría a la disfunción vascular sistémica, ¿ya? Y a los problemas que se generan a nivel materno relacionados con proteinuria, cierto daño a nivel renal, que tiene que ver con la glomerulosis, con endoteliosis glomerular. ¿Ya? Problemas cerebrales, ¿ya? También que pueden ser significativos, y todo lo relacionado con lo cardiovascular, ¿ya? Que va a predisponer a la madre a desarrollar posteriormente enfermedades cardiovasculares, ¿ya? A sufrir de infarto, por ejemplo, ¿ya? En edades no tan avanzadas, ¿ya? Entonces, las mujeres, ¿ya? que desarrollan preeclampsia tienen aumentados los factores de riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares de diversos tipos. Bueno, acá se muestra este esquema, este dibujo se enfoca en los problemas renales, ¿ya? Y como ya les decía, los factores circulantes antiangiogénicos, ¿ya? Y factores oxidativos, como por ejemplo moléculas reactivas derivadas del oxígeno, citoquinas proinflamatorias, ¿ya? Moléculas vasoconstrictoras como endotelina, la angiotensina. Y estos son los antiangiogénicos, ¿ya? Todos esos factores circulan por la circulación renal, ¿ya? Y van a afectar el funcionamiento de los vasos sanguíneos renales y se produce endoteliosis glomerular, ¿ya? Es decir, daño endotelial renal, ¿ya? Y el daño endotelial renal deriva, ¿ya? En aumento de la filtración, ¿ya? Renal, y por lo tanto por eso es que se produce luego la proteinuria, ¿ya? Hay un daño renal que finalmente lleva a que se filtre cierta proteína y se detecta esa proteína en orina, ¿ya? Entonces cuando se detecta la proteinuria ya tenemos un daño renal significativo. Qué hermoso ese dibujo. ¿Qué color es la casa de las A meninas? nivel hepático, ¿ya? También se producen daños producto de la preeclampsia. De nuevo, los mismos factores, ¿ya? Antiangiogénicos, los factores inflamatorios y vasoconstrictores también obviamente circulan por todo el sistema materno y generan impacto también a nivel hepático, ¿ya? Y lo que se produce acá es una disfunción de células endoteliales hepáticas. De nuevo, hay menos producción de óxido nítrico a nivel hepático, se produce isquemia hepática, ¿ya? Vasoconstricción hepática, isquemia, es decir, menos oxígeno ya en el hígado, depósitos de fibrina, ya se empieza a necrosar o a hacer más fibroso ya el tejido hepático, y todo eso deriva obviamente en disfunción hepática, y lo que se puede detectar en nivel clínico el aumento de enzimas hepáticas. Eso no se hace mucho ya, por ejemplo, en pacientes con preeclampsia, pero en una mujer que desarrolla preeclampsia, incluso moderada, se podría encontrar en el perfil bioquímico aumento de enzimas hepáticas, ya producto de este daño que se produce en el hígado. De nuevo, ya el impacto puede ser durante la gestación. Obviamente, si hablamos de una preeclampsia severa, puede haber un daño hepático relevante, que tenga signos clínicos, pero de nuevo, a posterior, ya, este daño hepático permanece, ya, y por lo tanto las mujeres que desarrollan preeclampsia pueden estar más predispuestas a sufrir de insuficiencia hepática posteriormente.
Y esto a mí me parece muy, muy relevante destacar de que hay indicios ya actualmente de que en la preeclampsia se produce daño a nivel cerebral producto de aumento de la filtración, sí, de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿ya? ¿Cierto? Existe una barrera en nuestro cerebro que separa el tejido cerebral de la sangre, ¿ya? Esa es la barrera hematoencefálica. Eh, y, y en la preeclampsia se ha podido ver de que existe daño a nivel endotelial cerebral, o se propone de que hay daño endotelial cerebral, por lo tanto hay mayor permeabilidad a esta barrera, y eso puede generar daño a nivel neuronal o de otras células ya que forman el tejido cerebral. Lo que se muestra en este esquema es que esta evidencia principalmente viene de ensayos realizados in vitro, es decir, en laboratorio. Se pueden estudiar células endoteliales y tejido cerebral, ¿ya? Derivado de humanos, pero también de animales, ¿ya? Y se pueden poner en condiciones similares a las de preeclampsia y se ha podido ver que puede generarse este daño endotelial cerebral. También los marcadores séricos que se han podido estudiar ya indican que puede haber un daño a nivel cerebrovascular, y también a través de resonancia magnética ya se ha podido ver de que hay una potencial alteración ahí de los flujos sanguíneos a nivel cerebral, ¿ya? Esto sí está en estudio ya todavía, ya, pero o sea, se propone ya, de que existe un daño cerebrovascular en las mujeres con preeclampsia. Obviamente la evidencia más clínica, más directa de eso es cuando se producen las convulsiones, ¿ya? Profe, consulta, ¿Sí? el tema del uso de sulfato de magnesio, ¿qué es lo que hace el sulfato que realiza como esta protección neuronal frente a las Mira, yo no, convulsiones hipertensivas posteriores? O algún compuesto que tenga eso que a lo mejor, no sé, fluye ahí. mira, lo que verdad es que yo no sé si se sepa, ¿ya? Más allá de la evidencia clínica, es decir, de que puede funcionar efectivamente para disminuir los efectos cerebrales, ¿ya? Pero el sulfato de magnesio, que se usa hace mucho tiempo, ¿ya? Su efecto tiene que ver con la capacidad del magnesio de disminuir el efecto del calcio, pues, ¿ya? Entonces, otra cosa que puede estar ocurriendo ya en estos vasos sanguíneos que están alterados Profe, en la disculpe, al ¿sí? referirse con efecto en el calcio, ¿se refiere a liberar más calcio? No, a bloquear el efecto del calcio. A bloquear el calcio para que el vaso esté relajado. Claro. Eso es algo que más o menos se sabe desde hace tiempo, digamos, es decir, de que cuando hay más calcio, ¿cierto? Se produce mayor contracción de vasos sanguíneos, y eso generaría isquemia, ¿ya? Y eso generaría isquemia. Sin embargo, el magnesio, ¿ya? Lo que haría de alguna manera bloquear el efecto del calcio, ¿ya? Para evitar esa vasoconstricción, ¿ya? A nivel cerebral, y así evitar la isquemia, ¿ya? Esa es más o menos la propuesta, ¿ya? Ahora yo no sé en realidad si eso se ha podido establecer con tanta certeza, ¿ya? La verdad. Primero porque es difícil de estudiar obviamente la circulación a nivel cerebral, ¿ya? Eh, y eso hace incluso de que todavía está en discusión ya si efectivamente se produce este daño a nivel cerebral y si este daño es sobre todo permanente, ¿ya? Pero lo que se propone ya es básicamente que efectivamente se genera este daño cerebrovascular, ¿ya? Y posteriormente eso también predispondría a las pacientes a desarrollar
problema a nivel cerebral que incluso tendría que ver con desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Profe, disculpe, en la eclampsia, ¿estas convulsiones se producen por una descarga eléctrica del cerebro? ¿La presión genera Yo algo? apuntaría más a la presión, ¿ya? De hecho, lo de la actividad simpática, por ejemplo, a nivel cerebral, tampoco es que se sepa mucho, ¿ya? De qué es lo que ocurre, ¿ya? A nivel, en condiciones de preeclampsia o eclampsia. Se sabe de que hay un sistema de autorregulación simpático a nivel cerebral, ¿ya? Que regula, digamos, los flujos y el funcionamiento del cerebro, ya que eso sigue funcionando en el embarazo. Pero lo que se apuntaría más a la falta de oxígeno, ¿ya? Que se produce por la isquemia cerebral, ¿ya? Derivada de la vasoconstricción, ¿ya? Eso es lo que se propone como el mecanismo más probable, es decir, de que en cierto momento la restricción de flujo, ¿ya? A nivel cerebral sea tan severa de que obviamente con la falta de oxígeno se genere también las convulsiones, ¿ya? Hay que pensar también que en el aumento en la presión, ¿ya? Intracraneal tiene que ver con la generación de edema, por ejemplo, a nivel cerebral, y eso también genera el aumento de la probabilidad de que se induzcan esas convulsiones en la eclampsia. Hay un aumento, de hecho, hay toda una serie de análisis que muestran de si efectivamente hay aumento o no en la presión, porque como se muestra acá, se detecta un aumento en la presión arterial. No veo. Pero en ciertas partes del cerebro no se encuentran esos cambios de manera significativa, o no se sabe con certeza, digamos, si efectivamente hay un aumento de la presión intracraneal, al menos en todos los casos de preeclampsia, ¿eh? Pero efectivamente, ¿ya? Hay alteraciones a nivel cerebrovascular, ¿ya? Que pueden generar restricción de flujo, por un lado la isquemia, ¿ya? Y por otro lado que se genere el edema a nivel cerebral, que también obviamente genera o tiene que ver, ¿ya? Con la incidencia de esas convulsiones. Entonces, ya la restricción de la invasión del trofoblasto, ya que va a derivar en una mala placentación, ya va a llevar a una reducción del flujo útero-placentario, y eso ya tiene que ver con la generación o la liberación de una serie de moléculas que se liberan a la circulación materna, como ya les decía, los antiangiogénicos, factores oxidativos, inflamatorios, vasoconstrictores endoteliales, ¿ya? Y eso lleva a que se genere a nivel materno una serie de alteraciones a nivel de microcirculación cerebral, ¿ya? Disminución de la capacidad de autorregulación, ya como les decía, el cerebro durante el embarazo normal autorregula ya su mecanismo y su flujo para mantenerse funcionando de manera adecuada. Esa autorregulación se perdería, hay un aumento en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, ¿ya? Isquemia a nivel cerebral, a nivel, acá no lo detallé, ya, pero hay una serie de alteraciones también en la composición del glicocálix de los vasos sanguíneos, que es básicamente las proteínas que están en la superficie de las células endoteliales, ¿ya? Y eso también afectaría la función de los vasos sanguíneos a nivel de todo el cuerpo, ¿ya? Y esas alteraciones impactan sobre todo a nivel hepático y a nivel renal. Entonces, insisto que una de las preocupaciones
fundamentales de la preeclampsia a nivel clínico es que el diagnóstico es muy tardío, ¿ya? Por lo tanto, no se puede revertir, ¿ya? Obviamente la patología. Y las consecuencias ya son significativas, ¿ya? Tanto para el feto y su vida posterior, y también para la madre, ¿ya? Y su vida posterior a la gestación. Este es uno de los mecanismos que ya le he mencionado varias veces, que está dentro de los principales que generaría los problemas iniciales que derivan en el desarrollo de la preeclampsia, que es la presencia de los factores antiangiogénicos, ¿ya? Esto es lo que tiene que ocurrir de manera normal, ¿ya? El factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento placentario tienen receptores en las células endoteliales que reconocen, ¿ya?, a estos factores circulando en la sangre, ¿ya?, y generan un mecanismo de señalización que lleva a que regula, ¿ya?, la homeostasis vascular y genera una gestación normal. En el caso de la preeclampsia habría una liberación de factores antiangiogénicos, ¿ya?, como este que se menciona aquí, el SFLT1, y este es un receptor soluble que se puede decir que secuestra, ¿ya?, al VEGF y al factor de crecimiento placentario, e impide que estos factores se unan a sus receptores normales, ¿ya? Entonces eso inhibe el mecanismo fisiológico, ¿ya?, y lleva a la disfunción del endotelio y finalmente a todos los eventos que le he mencionado ya que constituyen este cuadro de la preeclampsia. Entonces, de ahí la relevancia ya de estos factores antiangiogénicos, que lo que hacen es impedir básicamente que estas moléculas se unan a sus receptores fisiológicos y cumplan su función normal. Ahora, la última parte de lo que les quiero mencionar tiene que ver con las alteraciones que se producen a nivel vascular placentario, ¿ya? Y también las potenciales causas, ¿ya?, de esas alteraciones vasculares placentarias que se pueden detectar en preeclampsia, ¿ya?, o en hipertensión materna también en general. Acá, en este cuadro, simplemente yo les muestro una serie de alteraciones, ¿ya?, que se pueden detectar a nivel estructural placentario, ¿ya?, en diversas patologías, ¿ya?, principalmente en preeclampsia. Como por ejemplo, ¿ya?, signos de mala perfusión materno, ¿ya?, que son alteraciones de la estructura de las vellosidades coriónicas, como por ejemplo los syncytial knots, ¿ya?, que son estas acumulaciones ahí que se ve como más oscuritas, son acumulaciones de células de trofoblasto, ¿ya?, que no se dan, ya que cuando se dan de forma muy abundante es signo de anormalidad de la función de los capilares placentarios, ¿ya? Acumulación de fibrina, ¿ya?, por ejemplo en vasos a nivel decidual, ya vasos maternos, ¿ya?, acumulación de fibrina y trombos también de vasos sanguíneos. Vellitis coriónica, esto es inflamación de vellosidades, ¿ya?, de vellosidades coriónicas. Aparecen ahí como zona con presencia de macrófago, ¿ya?, a nivel entre las vellosidades coriónicas, ¿ya?, lo cual es signo de, obviamente, de inflamación. Otra alteración importante que se encuentra en las vellosidades fibróticas avasculares, es decir, vellosidades coriónicas en donde no se encuentran capilares, ¿ya?, no hay vasos principalmente, y hay fibrosis, es decir, hay depósitos de fibrina, ya que no deberían de estar, ¿ya?, de manera normal. Presencia de fibrina perivellosa, es decir, acá deberían verse vellosidades coriónicas de manera aislada, ¿ya?, pero se ve todo lleno, ¿ya?, y eso es la presencia de fibrina, ¿ya?, de manera normal.
Eso principalmente, ¿ya? Son algunas de las alteraciones más significativas que se pueden detectar, ¿sí? Profe, cuando los cotiledones están recubiertos como calcio, ¿a qué es eso? ¿O estos depósitos de calcio? Sí, depósitos de calcio. La verdad es que algunos patólogos hablan de una especie de envejecimiento, entre comillas, temprano de la placenta, ¿ya? Las causas, la verdad es que las desconozco, ¿ya? En el caso de la preeclampsia no he visto yo que se detecte mayor cantidad de depósitos de calcio, sino que más bien esta presencia de fibrina o de alteraciones vasculares ya en los vasos sanguíneos. Lo de los depósitos de calcio, yo entiendo que se asocia a una senescencia celular temprana del tejido placentario, ¿ya? Pero las causas, la verdad, no te las podría Profe, decir ahora, y ¿no? Pero, solamente ¿cómo se llama esto? Deber a depósitos de calcio que la placenta pueda tener este recubrimiento blanco, también puede ser como lo que está hablando de fibrina y así. la fibrina también, ¿ya? Y cuando, o sea, por ejemplo, estas alteraciones que yo les muestro acá son posibles de observar a nivel microscópico, ¿ya? Al microscopio. Pero claro, depósitos de fibrina, por ejemplo, de manera muy exagerada, sobre todo si se dan a nivel de la placa coriónica, podrían ser observables, ya como estructuras blanquecinas ahí en, 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 en la misma placa coriónica, ¿ya? Eh, Eso al menos lo que yo recuerdo, ¿ya? Se podrían observar, ¿ya? Producto de estas alteraciones ya cuando son más significativas. O sea, en caso de que me toque por una placenta así, no podría diferenciarlo a simple vista si es que es de calcio o fibrina. Tendría que ser un Claro, hay que hacer la análisis tinción. microscópico, Sí, histológico. sí, sí. Al ojo entiendo yo que no se podría observar y sobre todo porque a veces tendría que ser muy significativo la alteración como para poder verla a simple vista, ¿ya? De hecho, por ejemplo, la trombosis ya de grandes vasos en la placa coriónica, entiendo que también son posibles de ver a simple vista porque ahí se generan zonas también blanquecinas producto de la Esos falta son los de, infartos blancos. claro, producto de Porque, la profe, ¿cómo falta fue de lo que sangre. dijo? ¿Cómo dijo que eso, lo del infarto blanco, perdón? Lo Una último que trombosis, estaba. Sí, esa trombosis, perdón. de vasos grandes acá en la placa coriónica, ¿ya? Lo que pasa es que eso es por falta de oxígeno, ¿ya? Y queda Entonces blanco, queda blanco, no queda negro. no, queda blanco. Se ve blanco, ya hay una necrosis también del tejido ahí, pero mientras, o sea, va a volverse negro después de que ya no haya más sangre o no esté funcionando el órgano, ¿ya? Pero se ve como esas lesiones blancas, ya producto de esos infartos, pero como te digo, ya esos son infartos muy grandes, ¿ya? En vasos O grandes sea, ya los de la infartos placa. blancos, profe, se deberían a trombosis de los grandes vasos. Sí, Ya. sí, es básicamente que se cierran los vasos y deja de haber sangre en esa zona, entonces queda de ese color, al final se torna el tejido, ¿ya? Por falta de irrigación. Pero las otras alteraciones que yo les muestro acá, claro, son observables a nivel de análisis histopatológico, ¿ya? De hecho, hay que teñir ahí para poder ver efectivamente, por ejemplo, los depósitos de fibrina, ¿ya? Y poder diferenciarlos. Ahora, lo que se muestra acá es, por ejemplo, bueno, la relación entre la falta de remodelación de arterias espirales que se produce en la preeclampsia, que deriva en la isquemia, ¿ya? Eso genera el desarrollo de estos que se llaman los syncytial knots, es decir, estas acumulaciones de trofoblastos que se producen en vellosidades coriónicas, ¿ya? Que no son normales, que ocurran en una gestación normal. Y eso es algo bien característico que se puede observar a nivel microscópico en las placentas con preeclampsia, ¿ya?
Acá hay otra serie de alteraciones que se muestran a distintos niveles de una placenta que desarrolla isquemia, ya que está relacionado con preeclampsia, por ejemplo. Acá se muestra hipoplasia vellocitaria, es decir, estas vellosidades coriónicas muy chiquititas, ¿ya? Y claramente pérdida de la uniformidad, digamos, del tamaño de las vellosidades, es decir, una grande, una mediana y otra muy chiquitita, ya eso también es anormal. Acá se muestran los depósitos de fibrina, ya que se ven ahí en esas zonas más rosadas, ya eso es fibrina que no debiera estar en esa cantidad, y lo que lo llamaban los syncytial knots son esas acumulaciones moradas, ya que son acumulaciones de núcleos de trofoblasto, ¿ya? Esto de acá ya son, por ejemplo, ahí se ven trombos en vasos de la decidua, ¿ya? A nivel materno. También son posibles de detectar. Y bueno, lo relevante es que estas lesiones vasculares, ¿ya? Placentarias se pueden detectar en las placentas con preeclampsia. Acá hay otro, por ejemplo, en los vasos de la decidua, ya se puede ver acá alteraciones en estos vasos que tienen que ver con desprendimiento del endotelio, ¿ya? También eso creo que es fibrinógeno, ya fibrina, ¿ya? Acumulada alrededor de los vasos, ¿ya? Que también es signo de lesiones, ¿ya? Vasculares, en este caso a nivel de decidua. Eso también se produce a nivel de las vellosidades coriónicas. Ahora, la cuestión es que estas lesiones se producen y al día de hoy, por ejemplo, acá hay un trabajo que hace un metaanálisis para encontrar o estudiar diferentes trabajos que detectan estas lesiones vasculares en la preeclampsia, y se ve ya que el riesgo relativo de desarrollo de estas lesiones vasculares es muy alto en placentas con preeclampsia, ¿ya? Y este es un resumen básicamente del análisis de varios artículos ya donde se estudian estas lesiones. Entonces se puede decir con bastante certeza de que efectivamente en la preeclampsia hay un riesgo muy alto de que se produzcan estas lesiones vasculares placentarias. Y eso indica ya que hay una patología placentaria, ¿ya? Que seguramente se empieza a producir de manera temprana, pero que genera ¿ya? Problemas de circulación útero-placentario, ¿ya? Que obviamente impactarían en el desarrollo del feto, por ejemplo, en el desarrollo de restricción de crecimiento, ¿ya? Ahora, una de las hormonas ya que parece estar involucrada en que esto se produzca, que la placentación ocurra de manera normal y que se eviten también estos problemas a nivel de lesiones placentarias, es la gonadotrofina coriónica humana, ¿ya? Y este esquema simplemente para recordar ya la importancia de la gonadotrofina, producto derivado de la cantidad de gonadotrofina que se libera, ya sobre todo en las primeras semanas de la gestación. Y se sabe que la gonadotrofina coriónica humana tiene una actividad angiogénica muy importante, ¿ya? Aquí rápidamente voy a mostrar los ensayos que determinaron que la gonadotrofina coriónica humana produce en vasos sanguíneos un aumento de la proliferación de células endoteliales, ¿ya? Esos puntitos o líneas que se ven ahí son células endoteliales que se multiplican desde el vaso original, y se ve que en comparación al control hay muchas más células endoteliales acá ya proliferando en comparación al control. Y en esta otra red de vasos capilares ya se puede ver que efectivamente la gonadotrofina coriónica humana genera mayor cantidad de ramificaciones, ¿ya? Comparado con el control, ¿ya? Y estos son capilares, básicamente. Profe, ¿a qué se refiere con el control? El control es la condición sin estímulo, ¿ya? Este es un experimento básicamente en donde se toma un vaso sanguíneo y se coloca en condiciones fisiológicas,
y acá en condiciones fisiológicas, pero se adiciona gonadotrofina coriónica, ¿ya? Simplemente comparar, Ya. ¿ya? El comparador, ¿ya? Ya, gracias. La condición sin gonadotrofina con gonadotrofina. Y lo que se puede ver acá ya es que básicamente acá hay más capilares que en esta condición, ya sin la gonadotrofina. Entonces, estos trabajos ya publicados hace algunos años mostraron inicialmente que la gonadotrofina coriónica humana es un factor angiogénico. Y se potencia ya el efecto de la gonadotrofina coriónica humana cuando se adiciona también VEGF, ¿ya? Que era el otro factor angiogénico que yo les mencionaba anteriormente. Entonces, la gonadotrofina coriónica actúa en conjunto con el VEGF para estimular, ¿ya?, la proliferación de células endoteliales, que es esencial para que se produzca la angiogénesis. Y el mecanismo fisiológico propuesto es que las células del trofoblasto liberan gonadotrofina coriónica humana. Esta gonadotrofina coriónica estimula la proliferación de las células endoteliales, endometriales, ¿ya? Y eso lleva al aumento de la formación de capilares a nivel endometrial y miometrial, ¿ya? Y por otro lado, la gonadotrofina coriónica humana también estimula la liberación del VEGF, ¿ya?, para que se potencie este mecanismo angiogénico. Entonces, esto es lo que ocurre de manera fisiológica, normal, ¿ya? La gonadotrofina estimula la angiogénesis. Por lo tanto, también se ha querido estudiar si alguna alteración en este mecanismo de la gonadotrofina podría tener que ver con el desarrollo, por ejemplo, de la preeclampsia o de la hipertensión. Y ahí se ha puesto en juego también la actividad de esta enzima que se llama M-oxigenasa 1. ¿Ya? Esta es una enzima que utiliza el grupo M, ¿ya?, de la hemoglobina, ¿ya?, para, entre otras cosas de la hemoglobina, ¿ya? El grupo M también está presente en diferentes células, pero esta hemoglobina, perdón, esta hemoxigenasa 1, H1, ¿ya?, sobre todo la forma inducible, que es las H1, lo que hace es producir varios productos, pero destaco el monóxido de carbono. ¿Ya? Entonces lo relevante aquí es hemoxigenasa 1 produce monóxido de carbono. ¿Sí? Y el monóxido de carbono es un vasodilatador, antiinflamatorio, antiapoptótico, antitrombótico y también un factor angiogénico, es decir, tiene todas las propiedades, ¿no?, este monóxido de carbono que se relacionan con una invasión del trofoblasto adecuada, una angiogénesis adecuada y una placentación adecuada. Entonces, se ha empezado a estudiar ya en el último tiempo el rol del monóxido de carbono, primero en una gestación normal y su alteración probablemente en una gestación con preeclampsia. Entonces la relación ya que se trata de hacer es ver si la gonadotrofina coriónica tiene algún efecto sobre el H1, ¿ya?, y sobre el monóxido de carbono. Y acá, hablando del monóxido de carbono y la H1, ya muestro este esquema que destaca que H1 está presente, ¿ya?, en los vasos fetales, en los capilares fetales de la placenta, ¿ya?, tanto en las células endoteliales, ¿ya?, de estos capilares placentarios, hay presencia de H1, y también en el trofoblasto, ¿ya?, de las vellosidades coriónicas también ya se ha detectado la presencia importante de esta enzima H1. Por lo tanto, en la placenta normal, las vellosidades coriónicas producen monóxido de carbono ya de manera fisiológica, y se sospecha ya que en etapas tempranas de la placentación este monóxido de carbono sería producido aún en mayor cantidad ya para regular el proceso de angiogénesis, ¿ya?, y la placentación de manera adecuada. Y estos son resultados que nosotros hemos desarrollado hace un tiempo en el laboratorio, ya que estudiar qué efecto tiene la gonadotrofina coriónica humana sobre la expresión de M-oxigenasa 1, ¿ya? Y esto se hace en células endoteliales obtenidas de la vena umbilical. Y básicamente acá el mensaje es esto, lo que se ve ahí ya es la expresión o los niveles de la abundancia de la proteína H1 en respuesta
a hemoxigenasa, perdón, a gonadotrofina coriónica. ¿Ya? Y lo que se ve acá, ¿ya? Acá se ve con mayor significancia, es que al estimular las células con gonadotrofina coriónica humana, se produce un aumento en la expresión de H1. Por lo tanto, también entenderíamos que un aumento en la liberación de monóxido de carbono. ¿Ya? Entonces, lo básico de esto, ¿ya? Es decir, de que la gonadotrofina coriónica humana estaría estimulando, ¿ya? La expresión y la función de la hemoxigenasa 1 en la placenta, por lo tanto estaría estimulando la liberación de monóxido de carbono. ¿Ya? Eso en condiciones normales. Esto me lo voy a saltar porque básicamente es lo mismo que ya les dije, ¿ya? Y esto es más relevante, para decir de que en una gestación normal, la gonadotrofina coriónica humana estaría ejerciendo su efecto a través del aumento en la expresión de hemoxigenasa 1, y eso generaría la regulación de una serie de mecanismos relacionados con tolerancia inmunológica y por otro lado con un desarrollo vascular placentario normal, ¿no? Entre otras cosas, ¿ya? Esto tendría que ver con una disminución de los factores antiangiogénicos y un aumento en los factores proangiogénicos. Y eso estaría detrás ya de la fisiología normal del embarazo. Ahora, ¿qué se produciría en condiciones de patología? Por un lado, se ha podido encontrar de que hay alteraciones en la expresión de la hemoxigenasa 1, ¿ya? Tanto a nivel fetal, a nivel placentario y a nivel materno. ¿Ya? Menor expresión de H1. Eso obviamente restringiría el efecto de la gonadotrofina coriónica y llevaría a alteraciones de la implantación, de la invasión y de la placentación, y eso derivaría en isquemia placentaria, ya que lleva a todo lo que ya les mencionaba antes en cuanto a los desórdenes vasculares que afectan en el crecimiento del feto, y por otro lado en la generación de hipertensión materna, ya por disfunción endotelial materna. Entonces acá hay otro elemento ya que se ha puesto en juego en cuanto al origen de la preeclampsia, que tiene que ver con una disminución de la expresión de hemoxigenasa 1. Como se muestra en este esquema, el origen de eso sería tanto materno como paterno, porque también se ha podido establecer de que el padre podría contribuir de manera importante a que esta enzima no se exprese de manera adecuada, ¿ya? Obviamente a través de su herencia genética. Entonces, ahí habría otro elemento, ¿ya? En el potencial origen de la isquemia placentaria, ya que deriva finalmente en el desarrollo de la preeclampsia. Y un último elemento que voy a dar, ¿ya? En cuanto al potencial origen, ¿ya? De la preeclampsia, tiene que ver con la regulación de otras proteínas que están presentes en las células endoteliales y en la célula de músculo liso, que son los canales de potasio activados por calcio, que aquí aparecen como SKCA, IKCA, BKCA. Estos canales, ¿ya? SKCA, IKCA, BKCA, son muy relevantes para la función vascular, ¿ya? Porque regulan el movimiento del potasio, ¿ya? Y el potasio regula la hiperpolarización, y la hiperpolarización, ¿ya? Es gatillante de la relajación vascular, ¿ya? Es decir, la actividad correcta de estos canales de potasio tiene que ver con mantener un estado pro-relajante, ¿ya? O antihipertensivo, por decirlo de otra manera, ¿ya? Y recientemente se ha descubierto de que estos canales efectivamente están expresados también en las células endoteliales y en los vasos sanguíneos de la placenta, y estarían cumpliendo un rol fisiológico de mantener también o apoyar, ¿ya? La función pro relajante, digamos, de la placenta, es decir, de estar involucrados también
en mantener una baja resistencia al flujo y evitar, ¿ya?, el desarrollo de la hipertensión materna en una gestación normal. Y en la preeclampsia ya se ha descrito que estos canales estarían de alguna manera desregulados, su función estaría alterada, ¿ya? Y básicamente lo que se ha encontrado en este trabajo de hace unos 3 años atrás, y posteriormente se ha confirmado también con otros estudios, ¿ya?, se encontró que en las placentas, estas son muestras de placenta de pacientes con embarazos normales y con embarazos con preeclampsia. Y en esta foto lo que se muestra es un vaso sanguíneo, una arteria en la placa coriónica, si no me equivoco, ¿ya? Acá con mayor aumento, ¿ya? Se ve una arteria de placa coriónica normal y una de paciente con preeclampsia, y lo que se ve en café, ¿ya?, lo que se marca con café, es la expresión de estos canales de potasio, de los IKCA y de los SKCA, ¿ya? Y acá se puede apreciar de que esa coloración café baja de manera muy significativa en las muestras de madres con preeclampsia, tanto para IK como para SK, ¿ya? Esto se cuantifica, ¿ya?, en los gráficos, y se muestra que hay una disminución significativa de la presencia de estos canales en las muestras de pacientes con preeclampsia, ¿ya? Esta es la imagen representativa, ¿ya?, y en este gráfico se ve el análisis de varios casos, ¿ya?, de placentas con preeclampsia, y se puede determinar que efectivamente hay una disminución, ¿ya?, de la presencia de estos canales en las muestras de preeclampsia. Ahora, ¿qué podría significar esto? ¿Ya? Básicamente esto también sería otro elemento, ya que apunta a que hay una alteración en mecanismos que permiten mantener una baja resistencia al flujo, ¿ya?, en la placenta con preeclampsia. Y estos canales, al estar disminuidos, ¿ya?, en la placenta con preeclampsia, llevarían a que estas placentas generarían un aumento en la resistencia y por ende también un aumento en la presión a nivel materno, ¿ya? Por lo tanto, se ha propuesto, ¿ya?, que estos canales, ¿ya?, podrían estar también involucrados en el origen del desarrollo de la preeclampsia, al menos a nivel de la enfermedad placentaria, y obviamente podrían también ser objeto de intervención, ya en caso de poder regular su actividad y evitar de alguna manera algunos de los efectos asociados a la isquemia placentaria. Acá ya en parte de lo mismo, ya simplemente otro análisis que muestran efectivamente que en la preeclampsia hay una disminución de los canales IK, de los canales SK, ¿ya? Eso se relaciona también con una disminución de la expresión de enos e inos, que son las enzimas que producen óxido nítrico, ¿ya?, mencionado anteriormente, un vasodilatador muy importante. Por lo tanto, en la placenta con preeclampsia habría menos capacidad de producir óxido nítrico, habría menos capacidad de regular el flujo de potasio, ¿ya?, y todo eso llevaría a generar este ambiente mayormente vasoconstrictor, ¿ya?, que aumenta la resistencia y genera el aumento en la presión materna. Esto simplemente para mostrar de que la disminución de la actividad de los canales, estos son inhibidores farmacológicos de los canales de potasio, ¿ya?, y la inhibición de la actividad de estos canales disminuye por la actividad de la sintasa de óxido nítrico, ¿ya?, a nivel endotelial, ¿ya? Entonces hay una relación acá entre la actividad de estos canales de potasio y la correcta actividad o producción de óxido nítrico en la placenta, ¿m? Todo eso estaría alterado, ¿ya?, en la condición de preeclampsia, es decir, habría menos canales, habría menos síntesis de óxido nítrico, ¿ya?, y eso llevaría al aumento en la resistencia y a un aumento en la presión sanguínea materna.
Este esquema lo que muestra es lo que ocurriría en una gestación normal, ¿ya? En una placenta, en una célula endotelial de placenta normal, habría una cantidad importante, ¿ya? de canales de potasio que permitirían, ¿ya? mantener el flujo de potasio y mantener la hiperpolarización endotelial, ¿ya? Que está relacionado con una producción adecuada de óxido nítrico. Perdón. ¿Ya? Eso en placenta fisiológica, es decir, suficiente cantidad de canales de potasio permiten mantener una síntesis de óxido nítrico de manera adecuada. Y en la preeclampsia, ¿ya? Lo que ocurriría es que hay una... ahí está. En la preeclampsia habría una disminución de la presencia de canales de potasio, ¿ya? En la célula endotelial placentaria, que llevaría a una disminución de la capacidad de producir óxido nítrico, y si hay menos óxido nítrico hay más vasoconstricción, ¿ya? Y eso sería también parte de la explicación, ¿ya? De por qué se produciría el aumento de la resistencia vascular placentaria, la restricción de flujo, la isquemia, y derivado de eso, ¿ya? El aumento en la presión sanguínea materna. Vasoconstricción. Entonces, como resumen, al final hay que decir de que la preeclampsia es una enfermedad primero multisistémica y que multi-individuo, diría yo, porque tiene impacto tanto a nivel materno como a nivel fetal. Lo que se sabe a nivel placentario principalmente es que hay una angiogénesis alterada, ¿ya? Hay una mayor resistencia vascular placentaria, hay más estrés oxidativo, hay menos disponibilidad de óxido nítrico, que es un vasodilatador importante, hay menor actividad de canales de potasio, como les mencionaba, hay menor expresión de esta enzima H1, es decir, hay menos cantidad también de monóxido de carbono. Todo esto en cuadro placentario ya estaría detrás de la manifestación de síntomas a nivel de la mujer gestante, es decir, estaría detrás de la generación de la hipertensión, de alteraciones multiorgánicas relacionadas con la disfunción endotelial, ¿ya? Obviamente eso estaría también gatillando el mayor riesgo de muerte y sobre todo los efectos a largo plazo, ¿ya? Que se han podido establecer actualmente que tiene la preeclampsia en la mujer embarazada, incluso, como les decía, a nivel cerebral. Y a nivel del feto, ya todas estas alteraciones placentarias están detrás de la alteración del crecimiento, el distrés respiratorio, aumento de la probabilidad de muerte y también en los efectos a largo plazo, ¿ya? Porque todos estos son problemas principalmente de tipo vascular, ¿ya? Y también se ha podido establecer de que las personas que nacen de gestaciones con preeclampsia tienen mayor probabilidad de desarrollar enfermedades cardiovasculares, y actualmente también se ha establecido una relación con enfermedades cerebrovasculares, ¿ya? Entonces, el impacto, ¿ya? de la preeclampsia obviamente que es múltiple y no tan solo durante el embarazo, sino que también a largo plazo en la vida tanto de la gestante como del feto, del recién nacido, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, ¿ya? O Sí, quisieran profe, revisar algo con más detalle. profe, ¿por Sí. qué, a causa de qué se producían esta trombosis en la placenta? La En el caso causa. del infarto blanco, ¿a qué se debe a esa trombosis? Bueno, la causa de la trombosis son múltiples, ¿ya? Pero, por ejemplo, primero hay una disfunción endotelial, ¿ya? Todo esto que yo les mostré al final, ¿ya? Tiene que ver con la disfunción del endotelio, es decir, los vasos sanguíneos dejan de producir suficiente moléculas vasodilatadoras, ¿ya? Pierden su capacidad relajante y se empiezan a generar acumulación de factores procoagulantes en esos vasos, ¿ya? Eso derivaría o deriva ya en la generación de un trombo. Ahora, cuando se produce el trombo, es decir, ya hay una oclusión del vaso sanguíneo, se genera la isquemia, ¿ya? Es decir, la pérdida de irrigación del tejido, ¿ya?
Y al generarse la isquemia, se va a generar obviamente la hipoxia, es decir, la pérdida de oxígeno, ¿ya? Para ese tejido, y eso finalmente va a producir la muerte de ese tejido que está infartado, ¿ya? Y eso se puede observar ya como esa presencia de partes blancas en la placenta, así que ese infarto se produce en vasos grandes de la placa coriónica, o si el infarto es muy masivo, ¿ya? Es decir, involucra una gran cantidad o a varios vasos sanguíneos. ¿Mm? Profe, ¿por qué la preeclampsia causa distrés respiratorio? Yo creo que eso tiene que ver más que nada con la prematurez, ya, con la... Ah, como a causa de, entonces, eso sería Claro, como a causa de la prematurez que puede producir una preeclampsia. sí, sí. Sí tiene más que ver con eso. Yo no tengo antecedentes, la verdad, o no recuerdo si hay antecedentes de que, por ejemplo, haya alguna... yo creo que quizás no se sabe tanto, pero no sé si Está hay relacionado con una... ¿Sí? parece que igual está relacionado, bueno, con la prematurez y también con eso nos falta preguntarle en fármaco, con el medicamento que se le pone a la paciente si está en una crisis Ah, hipertensiva. claro, Porque los que recién afecta el nacidos tienden a hacer un surfactante. distrés, Mm, no, tienden a hacer un distrés por el sulfato de magnesio. mm. Dice, hay una relación ahí. Sí, sí, yo la verdad es que la desconozco, claro, ahí a nivel del manejo de los fármacos que se usan puede ser que haya más detalle de saber en esa etapa, ya que se sabe, ¿cierto?, que es fundamental la última etapa ahí para la maduración pulmonar adecuada. No sé ahí bien qué se puede saber sobre el manejo farmacológico, ¿ya? Yo también sospecharía de que el desarrollo adecuado a nivel pulmonar también tiene que ver con la formación del sistema vascular pulmonar, ¿ya? Pero eso la verdad es más bien una especulación, ¿ya? De que podría haber alguna alteración a nivel del desarrollo vascular pulmonar que afecte la performance respiratoria, ¿ya? Pero es un elemento ya que está ahí dentro de lo que se sabe que puede generar, ¿ya? Pero yo creo que también falta bastante estudio, ¿ya? A nivel de diferentes órganos, bueno, a nivel fetal. Obviamente, lo principal que se asocia con la preeclampsia es la restricción de crecimiento y la falta de maduración de diversos órganos eh, y de la prematurez, ¿ya? Pero hay múltiples preguntas abiertas ahí en cuanto a si los efectos, por ejemplo, sistémicos maternos que se han evidenciado en la preeclampsia pueden darse también a nivel fetal, ¿ya? O sea, qué pasa con el desarrollo del sistema renal fetal, del sistema hepático del feto, etcétera. Ya esas son todas preguntas que están por resolverse, ¿ya? Porque obviamente es difícil, ¿ya? El estudio a nivel del feto. ¿Mm? Gracias, profe. ¿Alguna otra consulta, duda? No, Yo no. Gracias, yo, profe. Ya pues, ahí cualquier duda entonces la pueden hacer después a través del correo, ¿ya? Y después obviamente van a tener la disponibilidad de la clase para que la puedan ver con más detalle, ¿ya? sí, yo tengo que verla de nuevo, sí, sí. No, ahí lo pueden ver y lo otro es que si generalmente en toda la presentación hay obviamente evidencia que yo, o esquema o gráfico que yo tomo de diferentes artículos, si requieren de alguno de esos artículos en particular y no lo pueden encontrar, ahí me tienen que avisar para poder enviárselo, ¿ya? Si es que quieren revisar alguna cosa con mayor detalle, ¿ya? Ya, profe.
Ya, pues, eso sería entonces. Y como les decía, la próxima semana, en el horario que está establecido, que no me acuerdo cuándo es, ya, pero en ese horario va a hacer la clase el profesor Enrique Guzmán sobre enfermedades endocrinas. El jueves parece que es, ¿cierto? El jueves 3 a Sí. las 2:30. Sí, ahí está, ¿ya? Así que él le va a hacer esa clase de enfermedad endocrina, entiendo que sobre todo lo relacionado con desórdenes tiroideos del embarazo. Así que eso es, ¿ya? Ya. Ya, Gracias, profe. que estén bien, nos Usted estamos igual. viendo, chao. Chao. Profe, ¿la tarea hay que subirla a Canvas o mandársela al correo? Las dos alternativas son válidas, ¿ya? Si quieren hacerlo por Canva directamente, creo que ahí es más o menos fácil, ¿ya? Ya. Pero también pueden bajar las preguntas y hacerlo en un Word y mandármelo por correo. A mí me da lo mismo. ¿Ya? Pueden ser cualquiera de Ya, las profe, alternativas. gracias. ¿Ya? Ya, Ya. gracias. Nos vemos. Chau. Chao. Chao, chao.